Aquí comienza Ella Soy de France 24. En este programa el tema es la lucha contra la violencia de género en Estados Unidos. El presidente Joe Biden pidió recientemente que el Congreso actúe sin retrasos para aprobar la ley contra la violencia machista, el acto que protege a las víctimas en el seno de su hogar y que taclea las diferentes formas de acoso y de abuso en las que frecuentemente los niños son los más perjudicados. En juego está la salud física y mental, su derecho a una vida digna y, en los casos más extremos, su vida. ¿En qué consiste la ley? ¿A quiénes protege? ¿Y por qué no hay tiempo que perder? Veamos. El Congreso de Estados Unidos tiene un compromiso con las mujeres para protegerlas de la violencia machista. Solo puedo pensar en todos aquellos a quienes sus abusadores han hecho sentir impotentes por un sistema que no los protegió. Padres cuyos hijos han sido asesinados por una pareja abusiva. Mujeres que sufren violencia doméstica y, sin embargo, no se les cree. Niños que han sufrido traumas que les cambiaron la vida y estrés postraumático en manos de las personas más cercanas a ellos. A mediados de febrero, la actriz Angelina Jolie abogó porque vuelva a entrar en vigor la ley de la violencia contra la mujer. El mismo día, un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo bipartidista para impulsarla. Originalmente impulsada por Joe Biden cuando era senador en 1994, fue la primera ley de Estados Unidos sobre la violencia contra las mujeres, periódicamente refrendada, hasta que en 2019 se quedó frenada, opacada por debates sobre el porte de armas. Combatir la violencia doméstica, el asalto sexual, la violencia entre personas que están en una relación y el acoso no debería ser un tema de demócratas o republicanos, es un asunto de justicia y compasión. Desde los 90, cuando entró en vigencia por primera vez, las cifras oficiales muestran un descenso del 50% en los casos de violencia en el seno de la pareja en el país. Pero la violencia machista afecta todavía a un tercio de las estadounidenses, según los reportes conocidos. Ahora, el gobierno resalta que aumentarán los esfuerzos de prevención y el acceso a servicios legales, así como la formación de las autoridades policiales y judiciales. La ley también incluirá medidas de apoyo a supervivientes LGBTIQ+. Y para conversar sobre el tema está con nosotros Alejandra Cárdenas, directora de las Estrategias Globales Legales del Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York. Alejandra, un gusto saludarla nuevamente y bienvenida a Ella Soy. Un gusto. Gracias. Para comenzar, le quiero preguntar, ¿cuál es el nivel de desprotección para las mujeres y para los niños por el vacío de una ley contra la violencia? Bueno, es importante recalcar que este es un tema sobre todo de falta de recursos. Es decir, los programas y los servicios en su mayoría siguieron funcionando, pero han seguido funcionando, como decimos coloquialmente, con las uñas, porque lo que hizo la falta de reautorización de la ley de nuevo fue quitarle todos esos recursos a esos servicios, a esos programas. Entonces, para darte un ejemplo muy concreto, hay lugares donde no hay recursos ni siquiera para comprar un kit forense para hacer un examen a una persona que ha sido violada sexualmente. Entonces, si no hay ni siquiera un kit para hacer un examen forense, no se pueden recabar las pruebas necesarias para después obtener justicia en el sistema judicial. Entonces, son cosas tan básicas como esas que pueden truncar por completo el acceso a la justicia de una persona. O shelters, que son como lugares de paso, de acogida, donde van las personas que están siendo víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, donde pueden pasar una época con sus hijos, estar seguras de que no van a ser victimizadas nuevamente. Pero muchos de estos sitios han tenido que recortar el número de personas que reciben o las posibilidades de servicios que pueden prestar porque no han tenido los recursos para hacerlo. Entonces, realmente es muy, muy grave que se haya frenado ya por 2 años, casi 3, la reautorización de esta ley y se hayan quedado sin recursos todos estos programas y servicios. Bueno, Alejandra, y usted hablaba hace un momento de la violencia doméstica. ¿Por qué la violencia de género no puede ser un asunto familiar? Bueno, no es un asunto familiar porque la violencia no es un asunto privado, ¿no? O sea, la violencia es un tema que afecta a todo el mundo en la sociedad. Y pues es un tema de violación de derechos humanos, ¿no? O sea, si yo no puedo tener mi vida, mi integridad personal, mi salud respetada, sea en el ámbito que sea,
pues yo tengo derecho a que el Estado intervenga y prevenga, pero además luego intervenga si sucedió, para que haya una investigación y una sanción y una protección de la persona y sus familiares más allegados para que no puedan ser revictimizados y revictimizadas. Y está la tarea que es la especialidad de usted, la violencia y los derechos reproductivos, cómo se ven vulnerados a partir de la pérdida de protección por esta ley que todavía no ha sido refrendada. Bueno, entre más tiempo pasa una persona con su abusador, sobre todo en casos de violencia doméstica, menos control tiene sobre su capacidad reproductiva. Y lo que vemos muchas veces es que mujeres en situaciones y ciclos de violencia terminan teniendo pues un mayor número de hijos, más de los que quisieran y podrían, porque sus parejas no les permiten tener autonomía y control sobre su capacidad reproductiva. Y pues obviamente esto es muy grave y muchas veces lleva a que las mujeres en situaciones de mucha desesperación acudan a abortos inseguros. Y entre tanto, pues el otro tema que llama la atención, Alejandra, en este caso es que Joe Biden ha destacado mucho que con la nueva refrendación de la ley, si se logra este año, se va a incluir un punto que es para la protección de las comunidades diversas, para los LGBTIQ+. ¿Usted qué opina de esta inclusión? Me parece fabuloso digamos, hay algunas protecciones que ya existían en las versiones anteriores de la ley, para la comunidad LGTBI, pero esta versión sería más expansiva y tendría unas protecciones especiales para la comunidad trans. Y pues esto es muy, muy importante y muy necesario, porque por supuesto que también hay violencia doméstica y violencia de género dentro de estas comunidades y hacia estas comunidades. Entonces es apenas lógico que si uno de verdad tiene un compromiso serio con proteger a las personas de esta violencia, que se incluya a todas las comunidades. Y en esta oportunidad también se están brindando protecciones especiales para las comunidades tribales o indígenas, que eso también es fundamental. Y ahí, sin embargo, un vacío o algo que lamenta, pues, el presidente, que recordemos fue la persona que impulsó en su momento la ley como senador, y es que existe este llamado vacío legal del novio. Entonces, cuando hay hombres que cometen actos de violencia contra las mujeres, sus parejas o los miembros de su familia, les prohíben, por ejemplo, el porte de armas. Pero esto no aplica cuando no es una pareja, digamos, de hecho, solamente aplica para el esposo, para el papá. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, es una vergüenza realmente que tantos senadores se hayan opuesto y haya terminado siendo negociado ese punto de la ley. Es un punto que ha estado en controversia desde hace mucho tiempo y en general los miembros y las congresistas del Partido Republicano se han opuesto. Han hecho eco de la posición del NRA, que es la Sociedad Nacional del Rifle, que es como la organización que defiende el porte y uso de armas. Y es una vergüenza porque, por supuesto que existe un número altísimo de violencia doméstica perpetrada por novios o novias o personas con las que uno está en una situación apenas como de cita o de estar saliendo. Y es absurdo que a estas personas se les va a seguir permitiendo el porte de armas cuando han cometido este tipo de violencia, pero las personas que ya están casadas no. Entonces no tiene ningún sentido lógico otro que seguir protegiendo a la industria de las armas en este país por encima de proteger los derechos fundamentales de las personas a su integridad personal. Mire, estamos hablando de que aproximadamente desde el inicio del 2019 esta ley dejó de tener efecto y por lo tanto pues millones de mujeres en Estados Unidos quedaron sin la cobertura. ¿Por qué, en su opinión, pasó tanto tiempo o ha tenido que pasar tanto tiempo para que por fin los congresistas vuelvan a poner el foco sobre esta ley y sobre estos servicios que son esenciales para pues no solo las ciudadanas, para todos los ciudadanos en el país? Desgraciadamente, frecuentemente vemos que los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular se sacrifican muy rápidamente en el nombre de controversias e intereses que no deberían entrar en juego ahí, ¿no? Han habido 3 puntos en particular que han sido siempre muy contenciosos respecto a esta ley. Uno ha sido las protecciones y el reconocimiento de la violencia en la comunidad LGTBI y hacia la comunidad LGTBI.
El segundo punto que siempre ha generado tensión y que ha impedido que avancen las negociaciones han sido las protecciones hacia las personas indocumentadas para acceder a servicios, pero también porque existen protecciones en estas leyes, en esta ley, incluso en esta versión, que le permiten a las personas víctimas de violencia doméstica o violencia de género acceder a visas y regularizar su situación de migración en este país. Y ese pues es un tema que toca el tema migratorio y ese es un tema que se vuelve absolutamente ideologizado y tenso y ha impedido que las negociaciones avancen. Y el tercer tema que ha sido una piedra en el avance de la negociación ha sido el tema de quitarle el privilegio del porte de armas a las personas que cometen violencia doméstica o violencia de género que no están casadas con la víctima. Lo que hablábamos de la excepción la llamada excepción del novio. Sí, el vacío tal del novio. Pues Alejandra, mire, muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas alrededor del tema y lo que esperamos sinceramente en ellas hoy es que se pueda dar el curso normal para que la ley pueda volver a entrar en vigencia. Gracias a usted y gracias también a nuestros televidentes por estar con nosotros una vez más en ellas hoy y nos vemos próximamente en France 24.